La violencia que se vive en nuestro país. Ya hablábamos de algunos casos específicos, por ejemplo, allá en Guanajuato, en Colima también, y también el policía que mataron en Sonora. Para hablar un poco más de si hay o no estrategia y qué es lo que falta, saludo con gusto a David Saucedo, especialista en seguridad. David, excelente tarde. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Igualmente un gusto saludarte. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué falta a la estrategia, bueno, supuesta estrategia que llevan a cabo las autoridades federales para poder combatir la violencia que se vive en el país? Veíamos algunos casos en específicos, David. En Guanajuato este fin de semana 31 homicidios se cometieron. Colima no está tan lejos, lo mismo. Muchos homicidios se han cometido. La estrategia ha sido la misma, traer a más elementos de seguridad, pero hemos visto que no ha tenido resultados. ¿Qué falta? Bueno, lamentablemente las estrategias del gobierno federal, el despliegue de elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional únicamente son despliegues de presencia disuasiva, pero no realizan labor de investigación policial, no hacen capturas de narcotraficantes de alto perfil, no hacen decomisos importantes, tampoco afectan a los círculos de protección política y policial que hay en los estados. Esto genera que los cárteles sigan con esta actividad, estas actividades de alto impacto, estas masacres que han estado afectando la vida de muchos ciudadanos en distintos estados del país. ¿Qué es lo que falta? Pues falta casi todo. Tenemos un problema en el sistema penitenciario, delitos que se cometen al interior de las cárceles, incluso de las federales, conocidas como de máxima seguridad. Hace falta presupuesto de los países de la OCDE. México es el que invierte el menor porcentaje de recursos con respecto al PIB para poder enfrentar el fenómeno de la inseguridad. La coordinación con los Estados Unidos, específicamente con la DEA, ha fallado. Incluso ha habido momentos de tensión entre las autoridades de México y los Estados Unidos, como tú recordarás, debido a la aprehensión del general Cienfuegos, y después de su posterior liberación no se restablecieron los canales de comunicación y colaboración. La alternancia política en los estados, sabemos que ahorita en los procesos electorales hay una marea a favor del partido. Escuchábamos estos comentarios del especialista en seguridad David Saucedo, en donde menciona falta de presupuesto, falta de capacitación, falta de herramientas para aquellos elementos. Incluso uno de los temas más importantes, falta de investigación por estos elementos en los diversos casos que han ocurrido en nuestro país. Y comentaba mi compañera Ale Arechiga en Colima hace unos momentos que, si bien de todos los asesinatos que se registraron este fin de semana, los enfrentamientos que hubo este fin de semana, que fueron más de 5, únicamente hay un detenido por estos hechos. Falta investigación, mencionaba David Saucedo, falta capacitación, faltan herramientas. David, te recuperamos. ¿Qué es lo que más hace falta? Y aparte yo te quiero comentar un caso que ocurrió este fin de semana allá en Sinaloa, en donde en una camioneta que iba a la prensa fueron detenidos por un retén para verificarlos. Literalmente mencionan y hacen alusión a que en lugar de todo el uniforme que traían los elementos, ellos llevaban guaraches, pero autoridades han minimizado este caso. ¿En qué lugar pone a las autoridades? Y por supuesto, ¿cómo podemos interpretar esto? Ha habido una actitud muy permisiva por parte del gobierno federal hacia el cártel de Sinaloa, desde el saludo del presidente a la mamá del Chapo, la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán en el así llamado Culiacanazo. Ha habido una actitud un poco laxa de parte del gobierno federal hacia este grupo de macrocriminalidad y se le ha cargado la mano en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos volviendo a la época en la cual se persigue a algunas organizaciones criminales y se da manga ancha a otras. A pesar de ello, el cártel Jalisco Nueva Generación ha seguido avanzando posiciones y ha habido en efecto presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder romper con esta estrategia de darle cierto margen de maniobra a los sinaloenses y de enfrentar de manera más decidida al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es una situación que se estuvo instrumentando en la época del Partido Revolucionario Institucional, que pensamos que había sido superada, pero que está nuevamente siendo reeditada por parte del gobierno federal. Incluso en los procesos electorales está perfectamente documentado cómo integrantes del cártel de Sinaloa operaron para que algunos candidatos del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional se alzaran con la victoria. Esto es una situación que no es privativa, en efecto, del partido del presidente. Prácticamente vemos una vinculación político-criminal de distintos grupos del crimen organizado
con prácticamente todos los partidos políticos. ¿Qué podemos esperar o qué deberíamos ver, David, en próximas semanas, próximos días, para tener una respuesta pues rápida ante este clima de violencia que hemos visto y se está replicando en diferentes entidades? El gobierno federal es sacar adelante las elecciones de este domingo próximo. Hay elecciones en 6 estados del país. En la mayoría de los procesos electorales que ha habido en el pasado, lamentablemente ha habido eventos de alto impacto, incluso el asesinato de algunos candidatos a cargos de elección popular. Hay 2 estados que van a estar en elección de gobernador, que son estados tradicionalmente controlados por el narcotráfico. Me refiero al estado de Durango y al estado de Tamaulipas. El estado de Durango bajo el control del cártel de Sinaloa, y el estado de Tamaulipas prácticamente en disputa por distintas organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa peleando esencialmente contra el cártel Jalisco y el cártel del Golfo. Esperemos que este proceso electoral pueda ser enfrentado con el número de elementos que se requieren para que no haya derramamiento de sangre y para que los grupos del crimen organizado no participen tal y como lo han estado haciendo en las elecciones de Michoacán o de Sinaloa. Es decir, que no se permita por parte de las autoridades, que no permitan que sean los narcotraficantes los que hagan la movilización de electores o la compra de votos mediante entrega de recursos o la entrega de despensas. Este me parece que es el reto que se encuentra más inmediato y que tendría que el gobierno federal estar muy atento para que impedir que el crimen organizado nuevamente participe en una elección en México. Y hay que estar muy al pendiente. Y para nosotros los ciudadanos, por ejemplo, no nos toca elecciones en nuestros estados. ¿Qué podríamos esperar de las autoridades? Esta estrategia de traer más elementos no funciona. ¿Qué tendrían que estar haciendo? Bueno, la Guardia Nacional y los elementos del Ejército que están realizando labores de seguridad pública tendrán que pasar por una larga curva de aprendizaje de cuando menos 10 años para poder realizar labores de investigación policial. Ellos estaban formados y capacitados para realizar labores de seguridad nacional, pero no de seguridad pública. Pareciera que no hay ninguna distinción entre una cosa y la otra, pero se trata de toda la diferencia del mundo. Entre tanto, creo que los ciudadanos tenemos que generar presión en contra de los grupos del crimen organizado, en contra de la delincuencia, hacerse presente en los medios de comunicación, exigir a las autoridades que cumplan con la función para la que fueron electos. Los niveles de incidencia delictiva en varios estados del país se siguen incrementando. La tasa de homicidios pareciera que no está disminuyendo al ritmo que mencionan las autoridades. Todo el mundo sospechamos de un maquillaje de cifras con respecto al número de homicidios dolosos que se cometen en el país. Me parece que la ciudadanía está un poco indefensa frente a esta marea de guerra que hay, auténtica guerra civil entre 2 grupos de macrocriminalidad en el país, pero me parece que tiene que alzarse la voz ciudadana en los consejos de participación ciudadana, en los medios de comunicación, para solicitar a las autoridades que den un giro a esta estrategia fallida de combate a la delincuencia. David, muchísimas gracias por tu charla de esta tarde. Estoy segura vamos a seguir en próximos días abonando a este tema, la estrategia de seguridad en el país. Muchas gracias a ti, Lidia. Un abrazo.